Bien, soy Ramón, no soy Andrés, pero bueno, continúo yo. Bueno, es una alegría verlos nuevamente, hermanos, y a cada uno de ustedes, y a aquellos que no se ve la carita, pero sabemos que están allí atrás, nos alegra mucho, me alegra mucho de verlos. También creo que está ahí Cristian y Mariela, eh, con Fer, también nos alegramos mucho de tenerlos nuevamente. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, donde vamos a meditar en esta tarde, y les invito a buscar en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a estar leyendo allí tres versículos, los tres primeros versículos. Romanos 5, versículo 1, donde dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hasta allí nomás en Romanos. Vamos a la carta del apóstol Pablo también a los Efesios, Efesios capítulo 2, Efesios 2, vamos a leer allí los primeros tres versículos también. Efesios 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Oramos. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra escrita, la Biblia, y a través de ella, Señor, nos enseñas, nos muestras el camino. A través de ella, Señor, nos corriges, nos instruyes, pero también gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones para guiarnos. Y en esta hora queremos rogarte que Él mismo esté trayendo luz, claridad a nuestros pensamientos, a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo estés predisponiendo nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tus enseñanzas, para recibir tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables en esta tarde, que tú sigas transformando nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, y dejamos en tus manos estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, leíamos allí en Efesios capítulo 2, donde dice, donde nos muestra nuestra condición, cuál era nuestra situación y también nuestra condición antes de conocer a Cristo, ¿sí? Y dice allí los primeros versículos que vivíamos en otro tiempo, que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, respondíamos al príncipe de este mundo, vivíamos en los deseos de la carne y hacíamos la voluntad de la carne. O sea que cuando dice en otro tiempo vivíamos, está hablando de nuestra vida pasada como cristiano antes de conocer a Cristo. Esa era nuestra vida.
esa era nuestra condición, esa era nuestra situación. Como dice, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, si estábamos muertos, quiere decir que estábamos separados de Dios, alejados de Dios. Nuestros pecados, nuestros delitos nos habían alejado de Dios. Por lo tanto, no había comunión con Dios. Por eso también dice el versículo ahí en Efesios, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, dice el versículo 3. Si éramos hijos de desobediencia, por lo tanto, no había paz en nuestros corazones. No podíamos experimentar la paz con Dios. No había esperanza en nuestras vidas, porque éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, preparados para la ira de Dios. Estábamos alejados de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que estábamos ajenos a, a la paz que solamente Dios puede dar. Y si no había paz en nuestros corazones, como dice que vivíamos como lo mismo que los demás, de la forma que viven los demás, esta expresión es de aquellos que no tienen a Cristo, entonces había una ausencia total de paz en nuestros corazones. Esa era nuestra situación, esa era nuestra condición. Enemigos de Dios, alejados de Dios, una vida sin esperanza, una vida sin paz. Y sabemos que el hombre, que el ser humano, para llenar ese vacío, para alcanzar la paz, ¿qué no hace? ¿Qué no busca? Y obviamente que lo primero que buscan es, como dice acá en Efesios, seguir las corrientes de este mundo, respondiendo al príncipe de este mundo, vivir en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne. Por lo tanto, que cuando vivíamos de esta manera, igual que aquellos que los demás que viven de esta manera, no pueden experimentar la paz. Y cuando pensaba, cuando leía estos versículos, se me venía a la mente allá en el Antiguo Testamento, en el libro, en la época de los jueces, jueces 17, cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se me venía a la mente que nosotros sin Cristo también hacíamos lo que bien nos parecía, lo que bien nos parecía. Obviamente porque buscábamos, anhelábamos algo, que era el estar en paz. Pero esa paz no fue posible hasta que alguien logró esa paz para con nosotros. Por eso leíamos allí en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, hemos sido hechos justos delante de Dios, pero no por lo que nosotros hayamos hecho o buscado, sino por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, cuando hemos sido justificados por Dios, la justificación automáticamente trae una hermosa cadena de bendiciones, ¿sí? Y la primera bendición que vemos y hemos experimentado cuando hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo es la paz. Por eso dice, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿por nuestras obras? ¿Porque éramos buenos? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y leíamos en Efesios que respondíamos al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, como dice, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, pero cuando hemos sido justificados, a partir del momento que hemos sido justificados por Cristo, allí empezamos a vivir para quién es nuestro príncipe de paz. ¿Quién es nuestro príncipe de paz? El Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que si éramos
antes de tener a Cristo en nuestros corazones, éramos hijos de ira, en Efesios 2:3, pero también en Colosenses 1:21 dice que éramos extraños y enemigos. Extraños y enemigos. Esa era nuestra condición, esa era nuestra situación antes de tener a Cristo. Entonces, si éramos extraños, si éramos enemigos, por lo tanto, para alcanzar la paz, esa paz tenía un precio. Esa paz tenía un precio. Y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Les invito a buscar en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Vamos a leer allí unos versículos donde dice la palabra de Dios, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. La paz que nosotros hoy disfrutamos no fue gratis. Alguien tuvo que pagar un alto precio. Y dice que el Señor Jesucristo en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, Él obtuvo la paz. Ahora, ese sacrificio que Él tuvo que realizar, lo hizo también para que de esta manera presentarnos a cada uno de nosotros, dice, santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. O sea que si miramos para atrás en nuestra situación en la que vivíamos, en la condición en la que vivíamos, en cómo estábamos delante de Dios, hoy, por medio del sacrificio de Cristo, podemos presentarnos delante de Dios, como dice su palabra, santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Santos porque fuimos separados para Él, para su gloria. Sin mancha, porque acá vemos la eficacia de la sangre de Cristo derramada allí en la cruz. Él nos limpió de todos nuestros pecados y dice que Él arrojó nuestros pecados, nuestras rebeliones, en lo más profundo del mar y dice que nunca más se acordará de ello. Qué hermosas palabras, ¿no? Qué hermoso saber de esto, de que Él logró esa paz en nosotros y de esta manera, a través del sacrificio de Cristo, hemos sido justificados, hemos sido limpiados por su sangre preciosa y así somos irreprensibles delante de Él. Ahora, al estar en paz con Dios, hoy podemos disfrutar de la paz con Dios. Sabemos que no fue por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Y acá vemos la segunda bendición que alcanzamos, logramos a través de esta justificación de nuestro Señor Jesucristo. La primera dijimos que hemos alcanzado la paz con Dios. Y en segundo lugar, podemos decir que hemos sido librados de la ira de Dios. ¿Sí? Veíamos en Efesios que, por lo tanto, éramos hijos de ira. Y en 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual le resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos alcanzado la paz con Dios y hemos sido librados de la ira venidera. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso saber esto, de que aguardamos a aquel que nos ha rescatado, nos ha justificado, pero también que no solamente que nos dio paz, sino que también nos ha librado de la ira venidera. Volvamos un poquito a Romanos capítulo 5, versículo 2, y tengan marcado allí en Romanos 5:2, donde hemos leído,
donde dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por esta gracia entramos, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por esta gracia en la que hemos entrado, o a esta gracia a la que hemos entrado, también ha entrado en nuestra vida una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Dios. También por su gracia hemos sido adoptados como hijos, ¿sí? Esta nueva relación, antes éramos enemigos de Él, extraños de Él, pero a través de esta gracia entramos a esta nueva relación, a esta comunión con Dios. Y siempre teniendo en mente, teniendo en claro, de que es solamente por la obra de Cristo. Y también hemos sido adoptados como hijos suyos. Allí en Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Una nueva relación, un nuevo estado delante de Él. Sigue diciendo allí en Romanos 5, el versículo 2, a esta gracia en la cual estamos firmes, en la cual estamos firmes. Esto nos habla de seguridad, esto nos habla de firmeza en nuestras convicciones. Y nuestra firmeza o nuestra seguridad no depende de nosotros, sino que depende del Señor Jesucristo, quien nos introdujo a esta gracia de Dios. Siempre mostrando de que nada podíamos hacer y nada podemos hacer sin la ayuda, sin sin Cristo en nuestras vidas. Nada podíamos alcanzar, nada podíamos lograr si no hubiera sido por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y es por eso que hoy estamos acá a través de esta pantalla reunidos para hacer memoria de aquel que hizo todo por amor a cada uno de nosotros. Sigue diciendo el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, nos alegramos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta es la esperanza que Él trajo, que Él puso en nuestros corazones, de que un día le vamos a ver cara a cara, un día vamos a contemplar su gloria, un día vamos a estar allá en los cielos, adorándole, alabándole. Y esta es la esperanza que Cristo dejó en nuestros corazones, esta es la esperanza que tenemos como hijo de Dios, que pronto le veremos y a medida que pasan los días, sabemos que su venida está cada vez más cerca, que cada vez estamos más cerca de poder contemplar su gloria y disfrutar de su persona para siempre. Qué hermosa esperanza, ¿no? El saber de que el coronavirus es pasajero, las crisis económicas, financieras son pasajeras, no nos va a afectar, mejor dicho, allí. Saber de que la enfermedad, el dolor, las tristezas van a desaparecer, porque Él ha dejado esta esperanza en nuestros corazones, y dice acá el apóstol que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos, nos gozamos en que un día vamos a ver a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, cara a cara. Vamos a contemplar su gloria. Y nosotros mismos, para poder estar delante de su persona, en su presencia, también vamos a ser glorificados. Ahora, también debemos saber, hermanos, y tener siempre presente que mientras aguardamos ese día, el día de que Él venga a buscarnos, mientras aguardamos ese día que Él nos llame a su presencia, también nos toca vivir otras cosas, otros matices en la vida del cristiano, como dice el versículo 3. Dice, y no solo esto, o sea que no solo nos alegramos en la esperanza de ver la gloria de Dios, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. También nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, tribulación es
toda la aflicción que muchas veces nos toca vivir. Es la angustia que muchas veces producen ciertas circunstancias en nuestras vidas. Hoy podemos decir el encierro, hoy podemos decir el tener familiares enfermos, la crisis que producen angustia. Las pruebas muy severas también son tribulación. La tribulación son aquellas pruebas duras que muchas veces nos oprimen el corazón. Tribulación es todo aquello que muchas veces nos tira el ánimo por el suelo, como decimos, pero dice el apóstol Pablo que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, no estaba diciendo el apóstol Pablo que el cristiano no es alguien, una persona masoquista, sino que lo que estaba diciendo que cada uno de nosotros, por la fe, en medio de las pruebas, podemos descansar en el poder de Dios. Podemos descansar en la fidelidad de Dios y podemos descansar en las promesas de Dios. Allí es donde podemos gloriarnos también en las tribulaciones. No es fácil cuando estamos pasando por tribulaciones, ¿no es cierto? No es nada sencillo decir yo me gozo, me alegro, estoy feliz, contento y feliz cuando me toca vivir estas situaciones. Pero como cristianos debemos, dice la palabra, gloriarnos en las tribulaciones. O sea, el poder, por medio de la fe, descansar en aquel que tiene todo el poder, descansar en su fidelidad. Y si hablamos de su fidelidad, estamos diciendo que Él va a cumplir sus promesas para cada uno de nosotros. Salmos 91, 14, les invito a leer, si lo pueden buscar. Dice el Salmo 91, 14 y 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. La nueva versión internacional, esta expresión y le glorificaré, dice, y le llenaré de honores. Pero acá está la fidelidad de Dios en sus promesas. Me invocarán y yo le responderé, dice. Con él estaré en la angustia. Con él estaré en la angustia y le libraré. Qué hermoso es pensar, hermanos, que no solamente nos gloriamos en la esperanza de ver la gloria de Dios, de que hemos sido justificados y hemos alcanzado la paz con Dios, sino también que podemos decir que en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, podemos seguir confiando en nuestro Dios, en nuestro Señor, que podemos seguir descansando en su fidelidad, en su promesa, en su poder. Y sigue diciendo el Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. También sabemos que Dios, a través de las tribulaciones, Él permite muchas veces tribulación en nuestras vidas, porque a través de ella o de las pruebas, busca en sacar lo mejor de cada uno de nosotros. A través de estas circunstancias adversas en la vida, eh, sabemos que Dios está forjando nuestro carácter, forjando nuestra fe en Él, para que seamos mansos y humildes de corazón, y para seguir transformándonos a la imagen y semejanza de Cristo, transformar nuestro carácter. Allí en San Juan, capítulo 16, 33, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros. O sea que Dios en ningún momento nos va a dejar de lado, en ningún momento nos va a abandonar en medio de las dificultades.
Ahora, a ninguno, yo creo que ninguno de nosotros tenemos la cara feliz, llena de risa cuando estamos pasando por esto, ¿no? Pero fíjense que lo que dice allí en Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, si lo buscan y me acompañan, Jeremías 18, 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Dios es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. Y dice acá el ejemplo de que aquel alfarero que se le había echado a perder en su mano, el barro que se le había echado a perder en su mano, volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y Dios trabaja en nuestras vidas como ese alfarero. Nosotros somos ese barro en sus manos y Él va a seguir trabajando. Él va a seguir moldeando nuestras vidas. Y dice, el Señor dice, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos. Y nosotros somos como aquel barro que el Señor quiere sacar lo mejor de nuestras vidas. Él quiere hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora cabe una pregunta en esta tarde, hermanos. ¿Estás pasando por un tiempo de aflicción? Si es así, eh, hemos visto que podemos descansar en su poder, que podemos descansar y confiar en su fidelidad y también en sus promesas. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. O sea que cuando estemos pasando por momentos de aflicción, de tribulación, de pruebas, yo quiero resaltar esta última expresión de este texto, constante en la oración. Y el Señor a través de las dificultades, de las pruebas, de las circunstancias adversas, Él quiere intensificar nuestra comunión con Él. Él quiere intensificar el conocimiento de su persona, de su presencia, de sus promesas. Él quiere intensificar esa comunión a través de la oración. Y cuando estamos allí o estamos pasando por esto, lo primero que debemos revisar, ¿cuál es mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Sí? Y sigue diciendo en Romanos 3, y la tribulación produce paciencia. La paciencia en el cristiano no es la resignación en los momentos de adversidad, sino que es fortaleza interior, es la fortaleza interior que recibimos por la gracia de Dios. Y esta fortaleza que Dios nos da por su gracia es para que podamos soportar las dificultades y de esta manera salir victorioso. Si somos derrotados en las tribulaciones es porque quizás estamos haciendo oídos sordos a lo que Él quiere decirnos. O estamos siendo
duros en no querer cambiar lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El Señor quiere que a través de las tribulaciones, de las pruebas, que la prueba produce paciencia, podamos aprender a depender de Él plenamente. Para ir terminando, quisiera que volvamos a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 4, donde dice, habíamos visto que los primeros versículos en cuál era nuestra vida antes de conocer a Cristo, a quién servíamos, a quién seguíamos, a quién saciábamos. Y versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Dios de toda gracia, el Dios, el misericordioso Dios, como hemos leído el versículo 4 que dice, pero Dios que es rico en misericordia, el misericordioso Dios, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, aún estando muertos, dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y hoy podemos estar reunidos no solamente para vernos la cara, sino para hacer memoria de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz. Y hoy podemos decir que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy podemos disfrutar de esa vida eterna que fue alcanzada solamente por el sacrificio de Cristo. Por medio del Señor Jesucristo hemos sido reconciliados. En Cristo hemos alcanzado esta vida eterna, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo no hacer memoria de aquel que hizo todo por nosotros? ¿Cómo no querer corresponderle? ¿Cómo no querer honrarle, amarle? ¿Cómo no querer servirle? ¿Cómo no querer vivir una vida que honre su nombre? ¿Cómo no querer caminar cerca de Él? Si Él, cuando estábamos alejados, cuando éramos sus enemigos, cuando solamente nos esperaba la condenación eterna, Él vino a buscarnos, a salvarnos, y Él nos ha justificado por medio de Cristo Jesús. Y hoy, por ese sacrificio, Él abrió un camino nuevo, vivo y verdadero. Y hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Podemos acercarnos hasta el lugar santísimo, con libertad. Con la libertad que solamente Cristo pudo alcanzar. Y nada tuvimos que hacer solamente por medio de la fe. Creer en lo que Él hizo. Darnos cuenta de lo que éramos. Pecadores, alejados de Él, hijos de ira, un corazón lleno de rebeldía, pero en su gran amor con el que nos amó, dice que hoy en Él, podemos disfrutar de esta bendición de ser hechos hijos de Él. Queremos que en esta tarde, hermanos, podamos hacer memoria de su sacrificio, pensar lo que éramos antes de conocerle, y quizás haya alguien en este auditorio de que aún no tiene a Cristo en su corazón, quizás está viviendo en los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al príncipe de las tinieblas, a Satanás.
Quizás haya alguien que todavía no ha experimentado esta paz con Dios. Déjeme decirle, amigo, que Dios te está buscando, Dios te está llamando, Dios te está esperando que vuelvas a Él. Y solamente con una oración, obviamente reconociendo de que somos pecadores, de que hemos pecado, de que hemos fallado, de que le hemos dado la espalda a Dios, reconociendo de que no podemos más por nosotros mismos, pedirle perdón, que Él nos perdone de todos nuestros pecados. Y Él puede hacerte hoy su hijo. Y hoy puedas volver a tu intimidad y darte cuenta de que Cristo te ama y Cristo quiere y puede perdonar tus pecados. Y aquellos que ya somos sus hijos, que ya un día le hemos reconocido como nuestro Salvador, quizás estamos viviendo tiempo de aflicción, de tribulación, que podamos confiar, descansar en Él y saber de que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y aunque el enemigo quiera alterar esa paz, no podrá, porque es un enemigo que ha sido ya vencido. Muchas veces nuestra paz es alterada por distintos motivos, pero hoy el Señor quiere que volvamos renovados en nuestra fe, en nuestro compromiso de seguirle y sabiendo de que cuando éramos hijos de ira, Él nos libró de la ira venidera. Y como aquel barro en manos del alfarero, que dejemos ser moldeados por Él. Mientras aguardamos el día de que Él venga a buscarnos y mostrarnos su gloria y gozar para siempre de su presencia, de su persona, de su gloria, que podamos en obediencia hacer memoria de Él con los símbolos que Él nos ha dejado, como Él dijo, que cada primer día de la semana podamos hacer memoria de Él, de su sacrificio hasta que Él venga. Que ese sea el deseo profundo de nuestros corazones, esperar el día domingo para poder estar celebrando la cena, la fiesta que Él nos ha instituido. Obviamente no vamos a esperar el domingo para abrir la Biblia, ¿no? Para ponernos, tener tiempo de oración, sino que cada día de la semana pueda ser un esperar con ansia ese día como hoy para poder hacer memoria de Él. Que el Señor nos ayude a pensar, a recordar, a refrescar en nuestra memoria lo que éramos antes de conocer a Cristo y los beneficios que trajo la cruz de Cristo a nuestras vidas. Alcanzar la paz, tener una nueva esperanza y haber sido librado de la ira venidera. Oramos. Querido Padre, te damos gracias por tu infinito amor, ese amor manifestado en la cruz del Calvario en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias porque por su muerte, por su resurrección, por su sacrificio, hemos sido hechos justos delante de ti. Hemos sido limpiados con su sangre preciosa de todo pecado, de toda iniquidad. Hemos sido hechos tus amigos. Gracias porque cada día, Señor, tú sigues esperando que volvamos a ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dócil, un corazón dispuesto, oídos atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, a transitar por este mundo tomados de tu mano, deseosos de honrarte, de obedecerte, de vivir en santidad. Reconocemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestra raza caída que de continuo, Señor, están yendo hacia el mal, pero ayúdanos, Señor, para que cada día podamos levantarnos y aferrarnos a tus promesas, a tu poder, a tu fidelidad. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y eres misericordioso, porque eres paciente. Y yo te ruego, Padre, que
en esta tarde estés bendiciendo cada corazón, cada vida, que tu palabra, que es espada de dos filos, penetre en cada una de las mentes, los corazones, y tú estés produciendo los cambios necesarios, que tu palabra esté cumpliendo tus propósitos en cada uno de nosotros. Te pedimos agradecido, Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.